Somos la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presenta su programa Biblia Abierta con el hermano Jonathan Mejía. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente, preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Sintonízanos los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde, ya en sus hogares, el programa Biblia Abierta. Somos la Iglesia de Cristo. La bendición de nuestro Dios con cada uno de vosotros, hermanos y amigos, en esta preciosa hora de la tarde. Bienvenidos a este su programa Biblia Abierta, el programa de estudios bíblicos para la honra y la gloria de nuestro Dios y la necesaria edificación de nuestras vidas espirituales en Cristo Jesús. Desde la ciudad de la entrada a Copán, en el occidente de nuestro país, Honduras, y a través de las redes sociales nos diseminamos por el mundo como Biblia Abierta, hermano Jonathan Mejía, a través de nuestra cuenta de Facebook, y de igual manera en nuestra cuenta de YouTube. Pero también nos aprecia en la www.tvestrella.org y vía cable. Llegamos a la intimidad de sus hogares. Llegamos hasta ahí, justamente donde usted recibe y sintoniza la señal de TV Estrella Canal 25. Esto vía cable. Lo bueno es que cada uno de nosotros tenemos una forma de acercarnos para poder escuchar el precioso mensaje de nuestro Dios expresado para nuestro bien. Mientras tanto se llega el día de nuestra redención, el día de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Agradecidos con nuestro Padre Celestial por tan distinguido privilegio de tenernos dentro de los que le adoramos, y usted y yo que nos encontramos en el ejercicio de nuestra fe con la finalidad de poder disfrutar de los beneficios de nuestro Dios mientras nos encontramos en el ejercicio de la fe, pero preparándonos para los venideros, los cuales gozaremos junto a Él por la eternidad. Gracias a nuestro Padre Celestial por todas estas bendiciones, y ahora la más deliciosa de ellas, poder disfrutar de la enseñanza a través del estudio de la Biblia. Gracias por abrirnos cada uno de ustedes su corazón y darnos espacio y sintonizarnos vía teléfono o vía televisión. Todo esto con la finalidad de que se pueda tener el contacto con la palabra de nuestro Dios. Así que ahora es momento de abrirnos espacio para poder comenzar nuestro programa de estudios bíblicos. Hoy en Biblia Abierta estudiaremos algo muy hermoso, muy precioso, que he encontrado en la luz de la palabra de nuestro Dios. Y antes de ir a esta exposición,
a esta exégesis de ese trozo escritural donde hemos de basar nuestro estudio. Hemos de colocarnos delante de la presencia de nuestro Dios a través de la oración, donde usted seguro que ya en casa o donde quiera que se encuentre, con su Biblia en mano, con su libreta de apuntes, con su bolígrafo, con su lápiz, para poder hacer las anotaciones pertinentes y sobre todo poder escudriñar las escrituras. Gracias, y que sea Dios quien bendiga a aquellos hogares donde se encuentran miembros de familia o donde se encuentran personas que están doliendo por alguna enfermedad, clamando a Dios por alguna situación. Que sea Dios también en la vida de ellos. Mientras tanto, los demás también nos ocupamos en este estudio de la palabra de nuestro Dios. Acompáñanos en esta oración y pongamos en manos de nuestro Dios el momento en el que ahora estudiamos su palabra. Y decimos: bendito Dios y Padre santo y amado, lleno de toda bendición, en el nombre de Jesús, tu santo Hijo, venimos, oh Dios, delante de tu presencia, dándote las gracias por tu grande amor, por tus cuidados, por tu bendición para con nosotros, por la oportunidad de amarnos en tu Hijo, porque todavía somos beneficiados con la sangre del Cordero que vino en favor de cada uno de nosotros. Ahora, oh Dios, te pedimos que seas tú con nosotros, que nos permita desarrollarnos en este estudio bíblico. Que seas tú quien nos permita poder expresarnos de la mejor manera a tu pueblo que ahora escucha, tanto los que se encuentran cerca como los que están lejos, tanto los que ahora han conocido de ti o están conociendo de ti, como los que todavía no llegan a los pies de tu santo Hijo. Te pedimos, oh Dios, que seas con nosotros y que tu palabra nos ayude mucho, tanto que en nuestro corazón, en nuestra mente, podamos dar cabida a manera de que pueda influir en nosotros de una forma que nos lleve a transformarnos y que nos lleve a través de la fe y la obediencia a acercarnos cada día más a tu presencia. En el sagrado nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo dejamos en tus manos. Amén. Maravilloso momento en el que nos encontramos delante de la presencia de nuestro Dios a través de la oración. Y es momento de poder participar de la exégesis de la palabra de nuestro Dios, una interpretación en el libro de Esther. Y para que nos familiaricemos con nuestro tema, hoy en compañía de nuestro hermano José Luis Rodríguez, quien está en los controles de máster principal y haciendo su trabajo para que sea posible la transmisión de la llegada de este estudio bíblico. Y nos familiarizamos en la parte inferior de nuestras pantallas, nuestro título que proyecta nuestro hermano para nuestro tema en esta tarde. Y a su letra de título decimos: una horca para sí mismo. Aquí nos concentraremos bajo este título, una horca para sí mismo. Y cuando hablamos de una horca para sí mismo es porque es lo que vamos a encontrar al final del estudio. No sé si cuando mencioné el libro de Esther, al rato algunos de los estudiosos o algunos de los muy buenos lectores, algunos de los buenos teófilos o teófilas dentro del pueblo de Dios o fuera de él, se ha encontrado ya con esta parte. Pero quiero llevarles al libro de Esther en el capítulo 4, revise conmigo. Esther, capítulo 4, tenemos con nosotros, pero capítulo 5, en el verso 14. Note, a la luz de la palabra de nuestro Dios, será la cita bíblica que nos hará partir para dar a conocer el estudio en esta tarde. Esther capítulo 5 versículo 14. Usted que nos acaba de sintonizar, este es su programa Biblia Abierta, hoy bajo el estudio de una horca para sí mismo. Y dice, a la luz de la palabra de nuestro Dios, considerándole tienen, leeré, usted sigue la lectura conmigo, y dice: y le dijo Ceres su mujer y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Y esto, ¿qué tiene que ver con la enseñanza de hoy? ¿Cuál es el propósito? ¿Con qué finalidad? Sé que algunos ya están familiarizados y lo han leído. Sé que otros, a lo mejor es la primera oportunidad de que se encuentra con esta porción bíblica. Lo cierto es que aprenderemos una gran lección.
sacaremos una gran enseñanza de la idea de este hombre llamado Amán en contra de un siervo de Dios, un judío llamado Mardoqueo, que se encontraba dentro del gobierno o dentro de del reinado de aquel rey llamado Asuero, quien estaba sobre 127 provincias, según el capítulo 1 y según la finalidad del libro, a la altura del capítulo 10, 9 y 10 del libro de Esther. El libro de Esther es un libro maravilloso que nos habla de cómo Dios protegió a través de sus siervos, como ser Mardoqueo y Esther, de su siervo Mardoqueo y de su sierva Esther, hijos del pueblo de Dios, quienes se encontraban bajo el gobierno, bajo el imperio del rey Asuero, quien legislaba o mantenía su dominio desde la India hasta este lugar de Etiopía. Y este rey, todos conocemos de alguna u otra manera qué fue lo que sucedió, cómo se dieron las cosas. En otro momento hemos tenido espacio para hablar de la vida de Esther y para hablar de cómo llega esta hija de Dios a ser reina en un lugar donde no es su tierra, en un lugar donde no es su nación, en un lugar donde no se practican las costumbres de su Dios y las costumbres de su pueblo, donde se mantienen alejados del lugar como la tierra de Dios o como el pueblo de Dios, pero que aún así siguen siendo los siervos de Dios, siguen siendo los hijos del Altísimo y se siguen comportando como tales. Tal es el caso de Mardoqueo, tal es el caso de Esther. Así que, conociendo esta parte del libro de Esther, maravilloso, un libro bastante curioso donde si se ha detenido, si ha estudiado sus 10 capítulos, se ha podido dar cuenta que no aparece mencionado Dios con estas palabras, no aparece mencionado Jehová, ni tan siquiera el Señor, o cualesquiera de los otros términos o asignaciones que le damos a nuestro Dios en calidad de nombre. No aparece. Lo que sí aparece es como la obediencia hacia Dios de los siervos o de las siervas de Dios, de los hijos de Dios, y cómo Dios los protege, los cuida y los hace salir adelante en medio de un gobierno, de un rey que es totalmente todo lo contrario a lo que podría ser su rey, pero que aún lejos de su tierra, lejos de su gente, lejos del lugar donde su Dios se glorifica y se honra por su pueblo, pero ellos lo hacen en tierra ajena. Este es el trabajo, o esta es la ocupación de Mardoqueo y Esther. Todos conocemos como el rey Asuero manda a llamar a su esposa, a la reina en aquel momento. Esta se niega, y debido a esta negación, el consejo del rey Asuero determina que entonces se dé un edicto y salga una ley por parte del rey donde diga que ya no se acerque más, que ya no se llegue más la reina al rey, y que en su lugar se busque de entre las doncellas, de entre las jóvenes del imperio, una para que se pueda elegir como reina, para que el rey pueda elegirla. Y se da toda una situación ahí. Conocemos toda la trama, todo el desarrollo del libro de Esther. Pero hoy en su particularidad nos detendremos en esta expresión que hemos encontrado en el verso 14 del capítulo 5. Solo he hecho esta introducción para que tengamos una idea. Yo sé que la manejamos, y de no ser así, de igual manera, sé que ya por lo menos le hemos puesto al corriente. Resulta que por ser judío, Mardoqueo, por ser judío, aconseja a Esther que no diga cuál es su provincia, que no diga cuál es su tierra, que no diga de dónde
¿De dónde es que vienen? ¿Cuál es esa provincia de esas 127 que están bajo el dominio del rey Asuero? Sus razones tenía una inteligencia de parte de Dios. Sabía cuándo Dios la ocuparía, cuándo ocuparía el que fuera divulgado o el que fuera mencionado, el que fuera expresado o revelado el nombre de su pueblo o el nombre de su lengua. Pues todo esto había en el reinado del rey Asuero. Y debido a esto ha surgido que el segundo hombre, el hombre que solo tiene que obedecer al rey, es el único que obedece dentro de la región de las 127 provincias. En todo el imperio solo obedece al rey, y en su defecto tendría que obedecer a la reina. Pero de ahí no tenía más. Una confianza extrema, tanto que el rey le cedía o le daba su anillo, era hablar de su sello, de su firma, y que le estampara en el decreto que considerara. En realidad le había tenido por encima de todo en su imperio. Amán gozaba de todos esos privilegios. Pero sabe, gozaba de muchos privilegios, pero no era feliz. Estaba sobre posesiones, pero no era feliz. Era el segundo, solo tenía que obedecer al rey. Y como lo dije, en su defecto, a lo mejor obedecer a la reina. Pero luego tenía todo a sus pies, pero faltaba la felicidad en sí mismo. Le faltaba la felicidad interna. No lo era. Y alguien le quitaba esa paz. Bueno, paz que no es que se la quitaba, sino a sí mismo. Porque él expresa algo en el verso 14. Cuando lo cuenta a su mujer Ceres, a sus amigos y el círculo de él más cercano. En el verso 13 dice: pero todo esto, las riquezas, el puesto, el cargo, el que soy el segundo al mando, el que a nadie tengo que pedir permiso más que al rey, yo lo soy todo. Pero nada de esto, dice, nada de esto, nada de estos privilegios, nada de estos derechos, nada de esto que el rey me ha otorgado me sirve. Revise el verso 13 del capítulo 5 del libro de Esther. Me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo. Y justamente era un momento único, un paréntesis en la vida de Amán. Justamente solo veía a Mardoqueo, solo veía a este siervo de Dios, y se le quitaba la paz, y se le quitaba la tranquilidad, y dejaba de ser el hombre feliz. Y era como que solo ver a Mardoqueo se rebajaba o se bajaba, le parecía ser el último de los de las provincias. Podía venir a parecer que era algún mendigo, algún forastero e indigente. ¿Sabe? Amán le incomodaba la presencia de Mardoqueo. Así que, como dije anteriormente, lo tenía todo, vivía cómodo, tenía muchos privilegios a nivel de imperio, era el segundo al mando del rey, solo al rey tendría que obedecer. Pero la presencia de Mardoqueo le generaba infelicidad, le generaba intranquilidad, le hacía perder la paz, los estribos. Y notemos, dice: cada vez que veo a este judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Pero ¿qué era lo que le molestaba? ¿Qué era lo que le inquietaba? ¿Qué era lo que le hacía perder el privilegio de sentirse
el hombre más importante después del rey, y que tenía reverencia y respeto en las 127 provincias que habían a lo largo del imperio del rey Asuero, desde la India hasta Etiopía. No sé si le ha pasado, pero muchos se incomodan y se inquietan justamente por eso único que usted tiene. Pero ellos tienen más. Pero el solo no tener lo que usted tiene, eso ya les genera problemas. Eso les genera ser lo peor. Pueden tener comodidades, pueden tener riquezas, pueden tener bienes, e incluso pueden tener poder. Pero solo al no poder tener lo único que usted tiene, ya ese es gran problema para ellos. Así pasaba con Amán. Solo ver a Mardoqueo, solo la presencia de Mardoqueo, ya le cambiaba el panorama. Su día se le volvía gris. El sol para él ya no daba la luz. ¿Qué problema no vivir contento para sí mismo? ¿Qué problema que nos incomode lo que tenemos alrededor? Simplemente porque quiero que me incomode. Sé que esta situación no nació allí. No, esta situación vino mucho antes. Y vino por causa de la obediencia a Dios. Y vino por causa de respetar o poner en primer lugar a Dios. Así que pensemos en esto. Cuando a alguien le incomode nuestra presencia, le incomode nuestra forma de ser, le incomode nuestra aparición, no tanto tal vez es por nosotros, sino por lo que somos, por lo que llevamos. Y más si esto tiene que ver en relación con Dios. Es por nuestra obediencia, por lo que obedecemos, por la rectitud, por la justicia que hacemos. Esto era lo que había en Mardoqueo, y esto incomodaba mucho a Amán. El asunto surgió así para que tengamos una idea. A la altura del capítulo 3, revise conmigo a la luz de la Biblia. Esto es Biblia abierta, bajo el estudio Una horca para sí mismo, basado en el libro de Esther. Note conmigo, Esther en el capítulo 3. Considerándole tienen, leeré. Usted sigue la lectura conmigo y a su letra dice. Esther capítulo 3, verso 1 en delante. Considere, y que dice así. Después de estas cosas, cuando se dieron ahí unas situaciones de que se mandó a convocar a las doncellas para elegirlas, Mardoqueo hizo una muy buena hazaña, mucho antes de que eligieran a Amán como el hombre más importante después del rey. Después de estos días o esos acontecimientos que se dieron, dice, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, y lo honró. El rey honró a Amán y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán. Escucha, vamos dando cuál es la razón por la que el hombre se siente incómodo al ver a Mardoqueo. ¿Qué es lo que ha desencadenado esa incomodidad y esa falta de tranquilidad, de felicidad cada vez que ve a Mardoqueo? Todos se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Era decreto, era mandato de rey, que se inclinaran ante Amán. Amán pasaba por aquí, le hacían la reverencia. Amán regresaba, se le hacía la reverencia. Pero Mardoqueo, verso 2. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Tampoco dice que hacía prepotencia o todo lo contrario. No, simplemente que en esa calidad, en esos términos de honrarle de esta manera, sabía que no podía ocupar el lugar de su Dios. El asunto no era cuestión de respeto.
Como ciudadano le respetaba, como creación de Dios le respetaba, como prójimo le respetaba, como hombre le respetaba. Pero la posición en la que le coloca el rey suena a calidad de Dios. Es como hablar que le ha dado una posición o un mandato que por decreto de rey había que rendirle honra, arrodillarse, lo hacían los demás y se inclinaban. Mardoqueo mantenía, como por decirlo de alguna manera, sus límites o sus distancias, sus cuidados. Él no hacía lo demás de lo que hacían los demás hombres. Esto va a generar algo. Si Amán no se ha dado cuenta, no habrá quien o no faltará quien se lo diga. Lo digo porque lo mismo le pasó a Daniel allá con Nabucodonosor. Por eso, a la altura del verso 5, revise conmigo, a la altura del verso 5 dice: y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Esto porque a la altura del verso 4 denunciaron a Mardoqueo ante Amán. Y cuando Amán lo confirma o lo comprueba y vio que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba, se llenó de ira. Pero hubo algo. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente. Generó un plan más macabro, más diabólico, más condenable, más maquiavélico. ¿Qué hizo? Pensó en investigar, pensó en el pueblo de este. Él sí sabía que Mardoqueo era judío. Entonces piensa que no solo Mardoqueo. Note que el pueblo de Dios como se la va a ganar por un siervo obediente, por alguien que es cierto que no está en su tierra, no está en la tierra donde se honra y glorifica a su Dios, pero él sabe que cualquier lugar es bueno para honrar y glorificar a su Dios, incluyendo tierra ajena. Está a leguas del lugar donde se practican y obedecen el pacto bajo el cual los judíos estaban en vigencia. Pero aún así sabía que su Dios le estaba observando, le estaba viendo y estaba proveyendo por él. Así que su Dios se merecía respeto en todo lugar antes cualquier otro, incluyendo a Amán. Es aquí entonces cuando, por esa obediencia, por no rendirle honra al hombre, se ve involucrado Mardoqueo en que se gana en el corazón de Amán el desprecio. Y ahora también va a hacer que el pueblo pague esa conducta o esa forma de ser de Mardoqueo. Y por eso dice, no solamente pensó en hacerle daño a él, sino dice que también procuró buscar al pueblo de Mardoqueo para destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Y aquí es cuando Amán comienza un plan en contra del pueblo de Dios, o sea, Israel, o el pueblo judío mencionado aquí, porque esa acción de Mardoqueo le ofendía, le tocaba el ego, no se ajustaba a corresponder a su prepotencia, a su jactancia y el nivel o el lugar donde lo había colocado el rey. Esto desencadenó la situación que leímos allá en el 5:14 del libro de Esther. Ahora entiendo por qué se volvía un infeliz, es decir, un falto de felicidad, cada vez que veía a Mardoqueo.
era como pensar en lo que le colmaba la paciencia. Porque podría pasar y Mardoqueo le respetaría, pero no le veneraría. No le daba los tributos o el honor como Dios o como un hombre que estaba por encima de Dios. Así comenzó. Se fue muy arriba. La posición o la honra que le dio el rey Asuero se la tomó muy en serio y no pensó que hubiera un hombre, y mucho menos un cautivo, por decirlo así, un allegado, alguien fuera que estaba más bien en calidad de cautivo, era parte de las 127 provincias. No era ni originario de Susa, capital del reino del rey Asuero. No, era un judío. Es aquí entonces cuando encontramos a la altura de la palabra de Dios en el versículo 8, revise conmigo, el 8 al 11, siempre del libro de Esther, en el 3, 8 al 11. Dice: y dijo Amán al rey Asuero. No se iba a quedar así de acusado. Mire cómo llevó a las cosas. Legalizó la idea de irse en contra de Mardoqueo. La idea de hacerle mal al pueblo de Dios. Lo hizo por decreto, por constitución, lo legalizó. Note cómo hizo en el verso 8. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo pueblo. Siempre el pueblo de Dios siempre se ha caracterizado por ser diferente. No sé por qué pensar que tenemos que ser iguales. Los asuntos de Dios, los ministerios de Dios, los asuntos de la obra, los asuntos de su iglesia, no se pueden comparar con nadie, o no tienen por qué ser igual a los demás. No, ojo con esto. No te lo reconoce el enemigo del pueblo de Dios que ha salido. Pero ni el rey estaba en esa calidad. Sí, pero este sí. Dice: hay un pueblo, le dijo al rey. No se parece ese pueblo en cuanto a leyes y en cuanto a ideas o costumbres en relación con otro pueblo. Y está esparcido entre todas las provincias de tu reino. Y no guardan las leyes del rey. Y al rey en nada le beneficia dejarlo vivir. Es una escoria, es una basura, es una contaminación. Tener esta gente o tener este tipo de pueblo. Siempre se ha pensado así de los que formamos parte del pueblo de Dios. Llamarle basura a la religión o al que profesa la fe o el hablar de Dios. Así que este tipo de gente no le beneficia en nada al reino. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos al tesoro del rey. Entonces el rey, escuche esto, entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofrece sea para ti, le dijo el rey, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. ¿Oye lo que le está diciendo el rey al enemigo del pueblo de Dios? Bueno, tú ves lo que debas decidir. Aquí está mi anillo. Quiere hablar del sello. Haz como bien te parezca. Le está entregando el poder de que edite una ley, de que constituya una ley y que la firme. Ahí está su anillo. Haz como te parece, haz como así como sabes. Es como decirle: tú conoces mejor cómo están las cosas ahí. Así que se le puede ocurrir cualquier cosa. Sí, dentro de esas
Pues no se le ocurrió cualquiera, se le ocurrieron unas en específico. En particular, si usted revisa conmigo a la altura del verso 13, siempre el capítulo 3 del libro de Esther, note conmigo, dice, y fueron enviadas cartas por medio de correo a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día. Y hasta pusieron el plazo. En el día 13 del 12º mes, y de apoderarse de sus bienes. Verso 14, se sacaron copias, se dio el escrito, se publicó el escrito, estuvieron todos preparándose para cuando se llegara ese día que decía la edición o lo que se editó de la ley. Se firmó, se selló, es decir, se colocó el sello del anillo del rey y salieron. Pronto dice, para que fuera dado a conocer. Se volvió ley irse en contra del pueblo de Dios, destruirlos, matarlos, exterminarlos, es decir, hacerlos desaparecer, ancianos, mujeres, hombres y niños jóvenes, en el día 13 del 12º mes. Le venía algo muy, muy doloroso al pueblo de Dios. Todo porque a alguien le incomodaba la presencia de uno de los suyos. Y esa incomodidad se generaba porque no recibía la veneración o la reverencia que que sí le habían dado la honra, pero que la había vuelto extrema. Lo que hay en el corazón del hombre. Y todo lo que podemos generar cuando nuestro corazón no es sano. Cuando hay mucho egoísmo. Y sobre todo cuando no hay temor de Dios en nuestras vidas. Pero también lo que nos podemos ganar los obedientes a Dios. Los temerosos de Dios. Los que colocamos a Dios en primer lugar. Nos podemos ganar el desprecio y las consecuencias las pueden sufrir hasta los que nos rodean para golpearnos e herirnos más. Porque sé que Mardoqueo podría exponer su vida, pero le dolería mucho que los suyos también tuvieran que exponerla por su causa o por su culpa. Pero aún así, Mardoqueo seguía siendo fiel. Y el enemigo seguía siendo cruel. Un poco más adelante, tenemos entonces donde Dios prepara las cosas. Porque siempre defendió a su pueblo. Porque siempre estuvo para corresponderle, para responderle, para respaldarle. Un pueblo desobediente. Un pueblo con altos y bajos. Pero no dejó de mostrar su misericordia. Aún en medio de la disciplina, mostraba a nuestro Dios cómo estaba dispuesto a responder la obediencia o la sujeción de aquellos que le temían, de aquellos que se dejaban cubrir o alcanzar o cobijar en su temor. Es aquí cuando podemos ir al capítulo 5, verso 3. Revise conmigo, Esther, capítulo 5, verso 3. Dice en el verso 3 específicamente, del capítulo 5, siempre el libro de Esther. Esta es Biblia abierta, bajo el estudio de una horca para sí mismo. Ya vimos quién está proponiendo la horca, o quién la propuso. Amán, el enemigo número 1 del pueblo de Dios en los tiempos o en los días del rey Asuero. Y dice, dijo el rey a la reina, a Esther, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo, si place al rey, venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey.
En el capítulo 4, Mardoqueo le ha hecho saber a Esther que están en gran conflicto, que están en gran problema, que ahora se convirtió en ley el destruir, el matar y exterminar al pueblo de Dios. Todo israelita que se encontrara dentro de los límites o dentro de las 127 provincias del imperio de Asuero, comprendido desde la India hasta Etiopía, estaban bajo ese decreto y les afectaba. Lo hizo saber a Esther, entraron en ayuno, en oración, se pusieron ropas de silicio, entraron en tristeza y empezaron a clamar a Dios. Lo hizo Mardoqueo, lo hizo Esther, porque era el tiempo ya de no callar, aunque en el principio le dijo que no lo hiciera. Pero ahora era el momento. Y es aquí donde Dios comienza a trabajar y comienza a dar sabiduría, inteligencia, sagacidad, capacidad para hacer las cosas bien y para que funcione su voluntad en el propósito de su voluntad. Esther prepara una invitación al rey en compañía del hombre más importante después del rey, en este caso en compañía de Amán, el enemigo número uno del pueblo de Dios en esos días, el que ha pedido que se construya una horca para colgar a Mardoqueo, porque ha sido el consejo de la esposa y de sus amigos y del círculo más cercano. Mientras se construye la horca, pues se está buscando la manera de que se dé la sentencia. Mientras tanto, Dios también está haciendo su trabajo. Y el trabajo de Dios es, primero, a través de Esther, que prepare un convivio, una invitación a una cena al rey Asuero en compañía de Amán. Como se le complacía, como ya había hecho Dios que Esther hallara gracia delante o ante la reina. El verso 5 del capítulo 5 del libro de Esther dice: respondió el rey, daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. La verdad es que Amán no se sentía descubierto, su plan podía ir perfecto, ahora le estaba cayendo bien hasta la reina. Siento que no sabía que la reina no era judía, pero esto era lo bueno, no saberlo. Se hizo la primera invitación, se llevó a cabo, pero luego se volvió a llevar a cabo una segunda. Lo contemplamos del verso 6 al verso 8. Tanto que en esa segunda, dice el verso 9, y salió Amán aquel día contento porque la reina lo había vuelto a invitar, y alegre de corazón. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, recuerde cuál era a lo que estaba acostumbrado y cuál era el edicto en relación con un Amán. Todo hombre se le inclinaba, todo hombre se arrodillaba, todo hombre se apartaba. Era Amán el que iba pasando. No sé si creo que exigía más reverencias que ni el rey. De alguna manera. Pero cuando él sale, viene contemplando y contento de que la reina le está extendiendo invitaciones. Y le ha hecho una segunda invitación. Esto lo alegra aún más, porque ya no solo va a tener el favor del rey, sino hasta de la reina. Pero ¿dónde se le cae todo ese contentamiento y toda ese abanico de pavo real que trae? Cuando sale y ve a Mardoqueo
Y Mardoqueo ni se mueve. Y no hace las reverencias o el protocolo que comúnmente se acostumbraba a hacer con él. Y esto le hace explotar a tal grado que cuando llega al verso 10 y 11, manda a llamar a los de su casa y dice, y les habla de la gloria que el rey les ha dado, de las riquezas que el rey le ha dado, la forma en cómo también han abarcado sus hijos y la forma en cómo lo ha engrandecido y lo mucho que lo ha honrado sobre los príncipes. A lo mejor sobre los que tenía colocados entre las provincias. Y fue aquí cuando dice, pero nada de esto me sirve. ¿De qué me sirve ser el segundo? ¿De qué me sirve estar al mando? ¿De qué me sirve ser el más famoso, tener el poder, esto y lo otro? Si ahí está Mardoqueo. Mucho cuidado. Que no se encuentre algún ministro de Dios incómodo por la presencia de algún Mardoqueo por ahí. No entra el espíritu de Amán en la vida de pastores, ministros, evangelistas, diáconos. Dios nos libera y nosotros caminemos a kilómetros de esto. Porque vamos a estar haciendo mucho y aún así no vamos a sentirnos felices. Porque vamos a estar haciendo el trabajo de Dios, pero al final no va a ser para Dios. Solo vamos a estar haciendo el trabajo de Dios, pero nosotros no vamos a sentir parte en Él. Dice entonces que fue cuando le aconsejaron que construyera una horca de 50 metros, perdón, de 50 codos, discúlpenme, codos, la medida más básica en el tiempo del Antiguo Testamento, de 50 codos de altura. Y mañana diga al rey que lo cuelgue. Pues ya era algo que no podía emitir él, era cuestión de muerte, pero sí podía pedirla. Note el privilegio que se gastaba. Bien, es aquí entonces cuando entramos al capítulo 6, resulta algo. Dios está haciendo su trabajo. Lo hizo a través de Esther. Ahora lo va a hacer a través de algo más. Mire el capítulo 6, verso 1. Aquella noche, dice, se le fue el sueño al rey. Ahora Dios hace o provoca que se le vaya el sueño al rey. Se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y el de las crónicas. Es decir, de las historias del reinado, del recuento. No tenía sueño. Y pide que le lean y que cuenten, que comiencen a leer. Entonces dice, hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot, un atentado que iban a hacer contra el rey, dos eunucos, Bigtán y Teres, dos eunucos del reino de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Leyendo la historia y cómo comenzó y todo lo demás y todo lo que había hecho el rey Asuero y todas esas cosas que se informan en las crónicas de los reyes, se encontró un dato muy curioso, que el día tal o que en la fecha tal, un judío llamado Mardoqueo denunció que dos eunucos, Bigtán y Teres, estaban procurando un atentado contra el rey. Y algo hace Dios aquí. Porque tras que lo lee no lo deja pasar solo como, qué bueno, qué interesante. No. Hace algo. Ve el verso 3. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distensión se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey y sus oficiales, nada se ha hecho con él. ¿Cómo así? No se le ha dado ninguna honra. No se le ha dado ningún tributo, no se ha recompensado, no se premió. ¿Por qué? Si le salvó la vida al rey. Esto es lo interesante. ¿Sabe? Para comprobar lo que estamos diciendo en el capítulo 6, usted puede retroceder conmigo
a la altura del capítulo 2, en el verso 19. Mucho antes de que viniera este conflicto, mucho antes de que viniera este problema, mire, Dios sabe lo que hace. Él nunca se equivoca. Dios siempre sabe primero a los suyos, a sus hijos, a sus siervos, a los que le temen, a los que le ponen en primer lugar, a los que no ceden, aunque sean leyes, pero son leyes que van en contra de la voluntad de Dios. Dios siempre sabe respaldarlos. Mucho antes Dios tenía preparado algo. A la altura del capítulo 2, en el verso 19 dice: cuando las vírgenes estaban reunidas en la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que Mardoqueo le decía. En aquellos días estaba Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Se enojaron Bigtán y Teres, 12 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, es decir, cuando entendió el complot o el atentado que le iban a hacer al rey, lo denunció a la reina Esther. Y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo la investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca. Y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Tiempo atrás ha ocurrido un atentado. Un atentado que Dios hace que Mardoqueo sea el que se dé cuenta. Lo informa, lo investigan y es cierto. Bigtán y Teres están preparando un atentado, están conspirando contra el rey Asuero. Y lo escriben en el registro de la historia del rey. Ahora el rey no le da sueño y se encuentran con esa información. Note, por un lado Amán preparando la horca, pero por otro lado Dios haciendo también su trabajo, haciendo que la reina Esther haga la parte que corresponde al estar invitando y estar haciendo que el enemigo coma en su casa. Pero al hacer también que se le vaya el sueño al rey, para que se informe con algo que cambiará el rumbo a la historia. Esto es depender, esto se llama depender de Dios. Cualquiera se hubiera molestado, hubiera dicho: no, eso merecía que le dieran su casa, que le dieran sus tierras, que le dieran tesoros, cantidad de talentos. No, un momento, Dios sabe cómo corresponder y hacer y corresponder a las cosas. Ahora es el momento. Ahora eso tiene más influencia y más poder que cualquier otra cosa. Al rey se le ha ido el sueño, según el capítulo 6. Y el rey pregunta: ¿qué se ha hecho con ese hombre? ¿Qué se le dio? ¿Se le premió? ¿Se le pagó? ¿Se le retribuyó algo? ¿Y qué contestaron? No, aquí el registro de la historia no dice que se le gratificó. Esto es maravilloso. Usted y yo tenemos que encontrarnos en el próximo estudio, ya como parte 2 de nuestro tema, una horca para sí mismo. Le invito para que nos podamos encontrar nuevamente en punto de las 4, el día jueves, el día viernes, y volveremos con nuestro tema, una horca para sí mismo. Mientras tanto, podemos apreciar una exposición de la palabra de nuestro Dios en 60 segundos. Estos son los querubines en 60 segundos. En Génesis 3, cuando Adán y Eva son expulsados del huerto de Edén, Dios pone unos querubines para custodiar la entrada. ¿Quiénes son los querubines? En cierto sentido, los querubines son la escolta real del Rey Divino. Custodiaban la presencia de Dios. Son representados como seres vivientes parecidos a grandes animales con alas, bueyes, leones, águilas. Hubo querubines tallados en la tapa del arca del pacto. La Biblia dice que Dios se sentaba encima de ellos.
Cuando Ezequiel tuvo su visión de Dios, vio a 4 seres vivientes, 4 querubines, con el trono de Dios arriba de ellos. En Apocalipsis 4, Juan también ve a 4 seres alrededor del trono. Se supone que también son los querubines, la escolta real del gran rey. Son los querubines en 60 segundos. La verdad debe ser precioso saber cómo alguien se prepara para hacer el mal y ese mal luego recae en sí mismo. Ese es el asunto con nuestro tema, una horca para sí mismo. Hoy en su primera parte pudimos comprender su inicio y parte de su desenlace. Pero en nuestro próximo estudio, bajo el título de Una horca para sí mismo, basado en el libro de Esther, conoceremos la continuidad de esto, cómo Dios respaldó a su siervo Mardoqueo. Antes de despedirnos, hemos de saludar a nuestra hermana Carmen Oyuela, quien está en sintonía de su programa Biblia Abierta, al igual compartiendo también la transmisión, nuestra hermana Patti Rivera, quien también está en sintonía, nuestra hermana Loani Fuentes y la familia Mejía García en el municipio de La Jihuacopán. Y es así como hemos podido llegar a ustedes a través de Canal 25, TV Estrella Canal 25 en el occidente del país, Honduras, y a través de redes sociales por medio de nuestra cuenta en Facebook y nuestra cuenta en YouTube y en la www.tvestrella.org. Cada uno de ustedes siempre bienvenidos y cada uno de ustedes siempre muy buenos receptores del mensaje de nuestro Dios a través de los programas del día jueves y el día viernes. Dios bendiga a su familia, Dios bendiga su vida.